Gloria a Dios. Sí. Buenos días. En intención especial por la salud de Lilian González, que será sometida en operación el martes, y por el fallecimiento de hace 3 meses de Carolina Santiago. Tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad Santa Bernardita, siempre abriendo puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense en que sus celulares estén en silencio. Hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Cristo nos regala su propio cuerpo y su sangre, misterio que celebramos en cada Eucaristía. Tenemos su presencia sacramental en el sagrario, que viene a ser también nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Comencemos esta Eucaristía participando activamente en este gran misterio de nuestra fe. La misa será presidida por Padre Raúl Quesada. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán de esta sagrada liturgia.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Y con su espíritu. Celebrando hoy la solemnidad del Corpus Christi, antes de celebrar estos misterios santos, reconociendo que hemos pecado, pedimos perdón por nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo
los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención, que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. La primera lectura tomada del libro del Génesis presenta a Melquisedec, sacerdote y rey de Jerusalén. Melquisedec ofreció pan y vino y bendijo a Abraham. Su figura apunta al sacerdocio de Cristo, el pan y el vino de la Eucaristía, futuro sacrificio del Nuevo Testamento que hoy celebramos. Escuchen con mucha atención. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que te ha entregado tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos, a tus enemigos. Sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día
según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios. Pablo, en su primera carta a los Corintios, de donde está tomada la segunda lectura de hoy, nos da el texto más antiguo del Nuevo Testamento sobre la celebración de la Cena del Señor. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Aclaración antes de la lectura del Santo Evangelio. El texto que está en el boletín no es el correspondiente a la lectura. El Santo Evangelio según San Lucas. San Lucas nos narra la multiplicación de los panes. Cristo alzó su mirada al cielo, pronunció la bendición sobre los panes, los partió y se los dio a sus discípulos. La iglesia primitiva recordaba aquellas palabras y ritos y las usaba en su celebración de la Eucaristía. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde,
Los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denle ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Lo partió y lo fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Amadísimos hermanos en el Señor, celebramos hoy la Eucaristía en este domingo en que la Iglesia nos ha puesto de relieve la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Después de un largo caminar a través de la Cuaresma, desembocamos en la Pascua. Vivimos el tiempo pascual y después del tiempo pascual, terminada la Pascua de Pentecostés, la Iglesia nos ha puesto por delante unas solemnidades muy importantes, muy hermosas en la liturgia y a través de la liturgia. Hoy celebramos la fiesta, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y nos preguntamos por qué, si ya el Jueves Santo se celebró con toda solemnidad la institución de la Eucaristía. Pues miren, hace muchos siglos que una religiosa pidió al Papa, y el Papa lo concedió, que fuera de ese marco de la Pascua, donde celebramos la institución de la Eucaristía, hubiese una celebración donde se resaltara, se exaltara la Eucaristía como perenne en su iglesia, constante en su iglesia, para su adoración, permanencia, el cuerpo y la sangre de Cristo en las especies de pan y de vino. ¡Qué misterio! Un Dios hacedor de todas las cosas, un Dios creador, un Dios que se hace hombre, pero que dice: me voy al Padre. Y sin embargo, no nos abandona y se queda como alimento nutritivo en la Eucaristía. ¡Qué misterio! Decía un escritor, tratando de darle colorido a este misterio, que cuando Jesús se dispuso a venir a la tierra, salido del corazón del Padre, el Padre, la primera persona de la Trinidad, el Padre, Yahvé, aquel al cual le pregunta Moisés
¿En nombre de quién voy a liberar a mi pueblo? A liberar a mi pueblo. Y dice, en nombre de soy el que soy. Diríamos en latín el ego sum. ¿Y quién es el ego sum? El que fue, el que es y el que será. El Dios altísimo, como dice la Escritura, el Dios eterno. Y ese Dios eterno en el Hijo. El Padre y yo somos una misma cosa. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo hablo lo que he oído del Padre. ¡Qué misterio! Y dice el escritor que cuando Jesús presenta ante el Padre sus planes de redención, los ángeles contemplando aquella escena lloraban y decían, Señor, bajar a la tierra para redimir la humanidad, bueno. Morir en la cruz como un esclavo, rebajando la condición de Dios, la condición para hacerte como esclavo, morir en la cruz, bueno. Pero quedarte para siempre en un mísero pedazo de pan, eso no, Señor. Y dice que los ángeles lloraban. Claro, esto es un poeta, pero no está lejos de la realidad, da colorido a esta realidad. El Dios Altísimo, el Dios Hijo, el que dice vuelvo a la casa del Padre, el que se sienta a la derecha del Padre, el que dice el libro del Apocalipsis que adoran al Cordero, pero con ese misterio del Dios uno y trino, con ese misterio del Dios que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, no se olvida de nosotros y se queda en la Eucaristía. Dice aquel día en que celebramos la ascensión del Señor, yo no los abandono, no los dejo solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. ¿Y qué manera de estar con nosotros? Sí, le puede decir a usted un amigo, un hijo, la esposa misma. Hoy se usa mucho eso. Está a 45,000 kilómetros de distancia y una carta, ni por escrito, sino por internet o por... Siempre estaré contigo y estoy contigo. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Eso es. ¿Cuántas veces sentimos la ausencia de alguien que necesitamos tener a nuestro lado en cuerpo y alma? Nada de romanticismo. Yo estaré contigo hasta la muerte. Yo te adoro, yo te quiero. Es ahí presente. Subrayen la palabra presente. Y Jesús dijo en la ascensión, no los dejo solos, estaré con ustedes. Presente. Hasta el fin de los tiempos, presente. ¿Y de qué manera presente? Si te vimos levantar y una nube se atravesó en el medio para que no pudiéramos ver más nada. Y vayan por el mundo. Arréglensela como puedan. No fue así. La promesa es la siguiente. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. No tengan miedo. Y la Eucaristía, el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, es el alimento supremo, el alimento por excelencia. Es la presencia por excelencia de Jesucristo, con nosotros y en nosotros. Y todavía avanzo más, dentro de nosotros, el sagrario viviente que lo lleva.
¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Ya desde el principio dibujó en el Antiguo Testamento de alguna manera lo que sería en un momento dado de la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia, de la historia de la salvación. Dice el profeta, y aquí hay un bosquejo, dice el profeta Elías, está bueno ya, estoy cansado ya, me tiraré debajo de la retama y me venga ya la muerte, no quiero más. El hombre cansado de predicar, cansado de desprecio, cansado de persecución, tan cansado, me muera ya. Es como nosotros, ¿quién no se ha sentido así? Es como cuando en el idioma, vamos a decir, vulgar de la calle, decimos que me parte un rayo. No quiero más. Por aquí no más. Y hay veces nos sentimos desanimados por la vida, pero estamos camino de la liberación, estamos camino de la esclavitud a la liberación. Y como Elías, sintiéndonos tal vez agobiados, pero miren lo que le pasó a Elías. Cayó en un misterioso sueño y vio un pan y un jarro y una voz misteriosa que decía, come y bebe, que el camino es más largo que tu fuerza. Se despertó el profeta, vio el pan, comió del pan y siguió. Y llegó al monte de la paz, el monte Oreb. Llegó al monte Moria, perdón. Llegó al monte Moria, que es el monte de la paz. ¿No les parece a ustedes que este es un bosquejo que viene desde antiguo prediciendo, come y bebe, que el camino es más largo que tu fuerza? Come y bebe, que el camino es más largo que tus fuerzas. La fuerza humana se agota y a momentos parece que se acaba y no hay a dónde acudir. Jesús ha dejado a la iglesia el encargo de sustentar, de alimentar a su pueblo, que nosotros no somos más que una encarnación, es decir, que la continuación del pueblo de Dios, de aquel pueblo que desde antaño camina de la esclavitud a la liberación, que pasó por el desierto y bajó el maná del cielo y le alimentó para que siguieran camino. Nosotros encarnamos el pueblo de la iglesia que en un momento dado, con la persona de Jesús, aquel que nos dice, yo vengo del Padre, el mismo Padre que sustentó al pueblo hebreo en el camino de la esclavitud a la liberación, porque es aquel mismo Dios que sustentó a aquel pueblo que caminaba, el que es, el que fue y el que será, el Egosum, el Yahvé. Y Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, aquel que dice, yo hablo lo que he oído del Padre. Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía me dicen, muéstranos al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Y aquel mismo Padre que en Jesús y a través de Jesús con Jesús va a señalar que hay un término en el plan redentor, que Jesús vuelve a su sitio de inicio, pero se queda en este sacramento admirable que hoy y todos los días celebra la Iglesia. Un día caminaban los de Emaús y encontramos que San Lucas nos dice que
iban cansados, iban agotados, iban agobiados, iban huyendo. No era para menos. No era para menos que ellos mismos confiesan cuando aquel personaje misterioso aparece y se les, aquí viene importante, apunten, se les apareja en el camino. Aquí se está cumpliendo la palabra, no los dejaré solos. Se les apareja acompañarlos en el camino. ¿Y cuál era el camino? Era el camino de la huida de la vida, lo de Elías. ¿Cuántas veces queremos huir de la vida, de la tragedia humana? Ay, padre, porque usted no sabe lo que estoy pasando. No, mía, si yo la pasé peor que tú. En otro sentido, de otra manera, pero todos la pasamos. Y aquellos se van huyendo porque, reitero, no es para menos, lo han crucificado. Han crucificado al maestro, pero el maestro, haciendo gala, reitero, de su compañía, se aparece en el camino. Lo mismo que Elías. Se aparece en el camino misteriosamente disfrazado, diríamos. No lo reconocieron. Y comienzan a preguntarle, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? ¿Cuál es su agobio? ¿Por qué huyen? ¿Por qué huyen de ustedes mismos? Lo mismo que hoy. Padre, figúrese, yo estoy tan agobiado, me han pasado tantas cosas, yo tengo tantos problemas. Unos te dicen, yo me alejé de la fe, yo me alejé de Dios. Otros te dicen, bueno, yo no me alejé porque estoy, pero no estoy porque... ¿Por qué? La pregunta, Padre, ¿por qué? El agobio de la vida. Y empezamos a sacar la larga lista de lo que tenemos en el corazón. Y no es para menos. Y no es para menos que tengamos la intención de la huida. Total, que no huimos nada, porque huyes de la iglesia, huyes de los sacramentos, pero no puedes huir de ti mismo. Y a veces, ¿qué problema lo tienes tú mismo? Por no saber olvidar, por no saber perdonar, por no saber. El problema lo tienes tú mismo. Queremos huir, pero nunca podremos huir de nosotros mismos. Podremos huir de este lugar y ponernos en el otro, pero el yo va contigo. Y entonces aquellos apóstoles que van huyendo, reitero, como huimos nosotros mismos muchas veces de situaciones, iban agobiados. Reitero, razón tenían, también nosotros tenemos razón muchas veces. Y viene aquel hombre, reitero, disfrazado, aquel Jesús resucitado, a hacerse como el tonto. Lo mismo que a nosotros. Y ellos le dicen, pero tú no sabes lo que ha pasado. Que nosotros creíamos que era el rey de Israel. Lo han crucificado. Lleva ya 3 días y no pasa nada. Igualito que nosotros. Yo tenía mucha fe, Padre. Yo me portaba muy bien. Yo tenía tal. Yo participaba en esto. Yo me sacrificaba, pero Padre, lo mismo. Él sigue con el mismo genio o ella sigue con el mismo genio. En la situación mía personal es lo mismo. Ellos también confesaban eso. Y no sabes tú lo que ha pasado. Y nosotros muchas veces, yo no sé ustedes, pero se lo digo al Señor, tú no sabes lo que me está pasando. O estás dormido. Y el Señor los oyó. Y empezó lo que quiere hacer el Señor con nosotros hoy, a repasarle las Escrituras. Va a las Escrituras del Señor, pero no sabían que todo esto tenía que pasar. Óyeme, y no sabías tú que mientras que estemos encarnados en esta materia, todo eso tiene que pasar. Hoy, mañana, pasado, en esta situación, en esta otra. Me casé con esta señora, ay Padre, me tenía hasta aquí, se murió, ay. Me volví a casar, este es peor, ¿ves?
Estaba en este trabajo. Ay, Padre, ¿qué va? Al fin salí de este trabajo, estoy en el otro. ¿Y qué? ¡Peor! Estaba en esta iglesia con el Padre Taro, el Padre, ay, pero me tenía hasta aquí, me fui y ahora peor. Estoy citando, qué sé yo, dando picotazos, pero esta es la vida. La huida. El Señor le repasó las Escrituras y estoy seguro, mira qué atrevido yo, estoy seguro, o pienso, vamos a dejarlo así mejor, pienso que al repasar las Escrituras, pasando por el Antiguo Testamento, le recordó lo de Elías. Y les dijo, también Elías se sintió como ustedes. Y Elías quiso huir también, huir del camino. Elías se quiso tirar a la muerte y ellos también se iban a Emaús, huyendo, a esconderse. Dice el Señor, ¿no recuerdan las Escrituras? Y en ese caminar y andar como nosotros, que en este caminar y andar cada domingo, cada Semana Santa, el Señor nos recuerda las Escrituras, en ese caminar parecía lo que nos parece a veces a nosotros, que Jesús se va a ausentar del camino. Dice el Evangelio de San Lucas que Él hizo ademán de seguir, desentenderse. Ya te oí, ya te escuché, los acompañé hasta aquí, pero ojos que te vieron ir y nunca te verán volver. Se va. No. Se quedó con ellos. Agarra la Escritura. Se quedó con ellos. Pero se quedó con ellos a la súplica esta. Quédate con nosotros, que cae la noche, el día se acaba. Ay, la noche. Le llaman los santos, los místicos, la noche oscura del alma. Ay, la noche. No la noche en el orden ambiental, en el orden físico, en el orden de la vida normal, la noche en que a veces nos preparamos para ir a una fiesta. No, la noche del alma. Cuando todo se oscurece y nos parece que no encontramos el camino. La noche de la desolación, del desencanto, del desánimo, de la depresión espiritual. Teresa de Calcuta dice que los últimos años de su vida vivió en una soledad espiritual, en una noche oscura, donde no se ve a nadie, no se ve ni a Dios ni a nadie. Teresita del Niño Jesús vivió esta soledad espiritual. Y dice ella que ya en el ocaso de su vida, cuando tuberculosa a los 21 años moría, cuando ella ansiaba el convento porque creía que ya entrar al convento era entrar al cielo, pero no fue así. En el convento había de todo, igual que en todas partes, es decir, porque habían seres humanos. Y ella enamorada de su Dios, ansiosa de morir para encontrarse con Él, y le parece que el convento va a ser la antesala del cielo. La sorprende. Esto que sorprendió a los apóstoles, esto que sorprendió a Elías, la noche. Quédate con nosotros, la noche. Y dice ella que en su agonía, una voz misteriosa, como que en su conciencia, como en el qué sé yo, de lo profundo de las entrañas, una voz imaginaria, la tentación. Una voz que decía, has perdido el tiempo. 9 años en el convento de clausura, pasando por todo tipo de pruebas, al final tuberculosa, y una voz que le decía, has perdido el tiempo, no hay más nada. Hasta aquí llegaste, de aquí para adelante no hay más nada. Es como el que sube la escalera con mucho trabajo y cuando termina el último escalón creyendo que llegó, dice, no llegaste a ningún lado. No llegaste a ningún lado. Eso lo han vivido los santos.
Eso lo vivió el profeta. Eso lo vivieron los apóstoles. Y eso lo vivimos nosotros también. ¿Por qué no? Si los más santos lo han vivido. Pero los más santos han visto al Señor que se quedó con ellos. Quédate con nosotros, que la noche cae. Y el Señor se quedó. Quédate con nosotros, decimos, Señor, que la noche cae. Y si no cayó ya, está al caer. Y si no estamos en ella, quédate con nosotros. Y el Señor se quedó. También contigo. También conmigo. Pero ahora que hay el misterio, reconocerlos, como dice, lo reconocieron en el partir del pan. Ay, cuando lo reconoces en este misterio, aunque no lo entienda, fíjense qué curioso que los apóstoles venían huyendo de Jerusalén. Cae la noche y no se quedan hasta el otro día, sino que vuelven aquella misma noche a Jerusalén. Se acabó el miedo, se acabó la desolación, se acabó la noche. La noche en sí, en el orden natural, estaba, pero la noche espiritual no. Después que se encontraron con el pan eucarístico que Él partió. Yo creo que le estoy cansando hablando de tanto. Pero voy a terminar, si es que puedo. Un día nos cuenta San Lucas, ya Jesús, la segunda persona de la Trinidad, reitero, el Hijo del Padre, hablo lo que he oído del Padre, va con sus apóstoles. Y pasa lo que más tarde le pasó cuando se iban para Emaús. Pasa lo que le pasó a Elías. Bueno, y aquí estamos en descampado, ¿para dónde vamos? Ya escuchamos la palabra, pero Señor, que se muere la gente. Se muere de hambre y se muere de desolación. Fíjate que aquí señala dos cosas. De hambre y no tener dónde alojarse. A veces que nosotros estamos como el perro dando vueltas y no sabemos cuándo nos echamos. No encontramos un rincón. Sí, a lo mejor tienes tu casita o tienes tu apartamentico. Sí, pero espiritualmente no acabas de encontrar a dónde echarte. Damos 20 vueltas, estamos como que tiene pica pica. No tenemos dónde alojarnos. Somos unos muertos de hambre de Dios. Y somos unos huérfanos en el sentido humano porque no tenemos dónde alojarnos. Puede usted vivir en la choza menos cómoda, pero si tiene un alojamiento en Dios, usted tiene un palacio en su vida. Y suena aquí en el Evangelio de San Lucas hoy que ellos claman, interceden. ¿Qué hago? ¿Con qué le damos de comer? No tienen dónde alojarse. Es lo mismo de la vida del ser humano. No tenemos dónde comer. Nosotros formamos la peregrinación desde el Antiguo Testamento, lo que Jesús les recordó a los apóstoles, desde el Antiguo Testamento, que caminaban de la esclavitud a la liberación, empatando ya con el tiempo de Cristo, sigue, que es la iglesia, caminando de la esclavitud a la liberación, y lo mismo, agotados del camino. Aquí aparece nuestra representación, agotados del camino, sin alojamiento y sin comida. Pero fíjense y repasen el Evangelio, que antes de decir esto, que curó a los enfermos, liga aquí, enfermos con hambre, con falta de alojamiento, y viene el pan que se multiplica. Oye, clarito como el agua, la vida de nosotros. Siguiendo a Jesús, sí, pero en ocasiones desnutridos espiritualmente, sin alojamiento, enfermos. Está en el Evangelio de hoy, enfermos.
Pero empieza de arriba abajo diciendo, curó a los enfermos. Primero eso. Y porque curó a los enfermos, uno se curó primero que todos. ¿Saben quién fue? Aquel que dice otro evangelio, había un joven que tenía 5 panes y 2 peces. Ese se curó primero. Ese fue uno de los enfermos que se curó del egoísmo. Se vació y dio lo que tenía. Un paréntesis. Si ese joven soy yo, que en medio de aquel descampado, sin tener dónde echarme, con un hambre de días por estar caminando detrás de Jesús, me encuentro en esta situación y tengo 5 panes y 2 peces, miro allí un lugarcito por un rincón, me meto abajo de un palo, me como mis pescaditos, me como mis panes, pan con pescado que es de lo más bueno, y si algo me sobra lo guardo para la próxima jornada, y mira, sedadito, sedadito. Sedadito, sedadito. Les voy a hacer un cuento, ¿no les canso? No. Sedadito, sedadito. Había un pobre hombre que siempre padecía de mal de estómago. Eso que nos pasa a nosotros, a veces cuando estamos nerviosos. Y el pobre hombre se iba para el trabajo y la señora le dijo, mira, yo te voy a dar una pastillita, que tú verás que hoy vas a tener de lo mejor el estómago y no vas a tener accidentes. Ya ustedes saben. Le da la pastillita y se va el hombre para el trabajo. A mediodía lo llama por teléfono, viejo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás de tu problema estomacal? Mira, chico, que tuve un problema. Yo, en vez de darte la pastillita del estómago, me equivoqué y te di la pastillita de los nervios. ¿Cómo estás? Vieja, vaciado como siempre. Pero sedadito, sedadito. Sedadito, sedadito. Porque este muchacho sedadito, sedadito, sin esperar más, se vació y dio lo que tenía. Y apoyado en esta acción del hombre, y aquí está, por una acción del hombre Dios hace maravillas. Por una acción del hombre Dios remueve cielo y tierra. Por eso San Juan de la Cruz vino a decir, un solo pensamiento, un pensamiento del hombre vale más que todo el mundo, porque solo Dios es digno de él. Un solo pensamiento digno, santo, solo Dios es digno de él. O sea que un pensamiento del hombre más infeliz vale más que toda la humanidad. Y este gesto que el Evangelio apuntó de este muchacho, esto vale más que toda la humanidad en cuanto que se desprendió en una situación tal. Y tú y yo, cuando nos desprendemos del yo en una situación tal para actuar según el Evangelio y según Jesucristo, al fin y al cabo, veámoslo o no lo veamos, se multiplica de alguna manera en gracia y en bien. De ayer, ¿por qué las monjas de clausura que decimos, eso no tiene sentido, esas muestran que hay esa inmolación de entrega, algo que no ven pero que dan, como el joven, dan su ser, se multiplica. Eso está claro en la iglesia y lo recitamos en el credo siempre, la comunión de los santos. Eso es así. Pues miren, aquí estos enfermos quedaron sedaditos, sedaditos, cuando Jesús les dio la gran pastillita. Pero miren, ya termino, siempre lo digo y no termino nada, pero qué interesante. Aquí parece que Jesús hace el papel del tonto.
Dice, denle ustedes de comer. Ay, Jesús, pero me vas a venir a decir a mí que les dé de comer cuando son 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Allí habría un griterío y aquello sería un chanchullo, aquello sería un revolú terrible. Pero dice Jesús, denle ustedes de comer. Y viene lo de los apóstoles, ¿de dónde le vamos a dar de comer? Y ellos presentan algo imposible. Vamos a ir a comprar, en las bodeguitas que abrían por allí, habría pan para 5,000 hombres. O sea, hay un diálogo que parece de tontos. El mismo diálogo de nosotros. Señor, estoy tratando con esto, estoy tratando con este esposo, con este problema, con este hijo. Señor, y no, denle ustedes de comer. Y nosotros, como para revelarnos, si no le has dado tú, ¿cómo me vas a mí a mandar a darle yo? Ah, bueno, pues mira, aquí dice, denle ustedes de comer. A tu marido, a tu hijo, a tu hermano, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, denle ustedes de comer. ¡Ay, que esto no hay quien lo enderece! Usted denle que comer, denle de comer paciencia, denle de comer con sabiduría, un diálogo ameno, denle de comer, no sé, aquí podríamos estar hablando. Y mire, su pastillita, sedadita o sedadita. Usted se toma la pastillita de Jesucristo. Es entonces que le dijo a la iglesia, denle a ustedes de comer. Claro, también les dijo, porque Jesús no deja nada a medio, ustedes no pueden ahora con esto, podrán después. Pues, cuando venga el Espíritu Santo se los enseñará todo. Y cuando vino el Espíritu Santo, es que entonces que pudieron comprender. Fíjense que ellos van huyendo de la oscuridad de la vida, que cae la noche. Pero enseguida, aún con oscuridad, regresaron a la iglesia. El regreso. Aún siendo de noche, porque ya había una fuerza misteriosa en ellos. Y vino Pentecostés y los apóstoles, hasta donde se puede, entendieron esto y comenzaron a celebrar el Corpus Christi de tal manera que dieron su vida. Aquello que antes no pudieron hacer. Aquel Pedro que, tan enérgico como siempre, sacó la espada, la violencia y le cortó la oreja al otro. Sin embargo, ahora llora por haber negado al Señor. ¿Ven el vuelco? Es entonces que la iglesia, la encargada, nos dice otra vez el Padre a la iglesia, denle ustedes de comer. Se reúne la iglesia, viene un papa, viene el otro, los vecinos de los obispos, tal cosa. Denle ustedes de comer. Porque mira que estos tiempos, que no sé qué. Denle ustedes de comer. Que ahora tenemos tanto problema ahora en el mundo con el problema de los transgéneros, de esto y lo otro, y de todos los problemas que nos toca vivir a nosotros y a otros les toca otro problema. Denle ustedes de comer. ¿Cómo? Ah, mira, aquí la iglesia dice, denle ustedes de comer y entonces ya veremos a través del Evangelio cómo darle a Jesucristo. Pero el primer paso es, usted dese hasta el final, con la paciencia, con la caridad, con la comprensión, que tal vez hasta ahora usted no se había dado cuenta. La comprensión en la noche oscura que el otro está pasando, por su ser, por cómo es, por cómo nació. ¿Qué sabe usted lo que está sufriendo aquel que usted ve y usted hace así con el dedo y señala? ¿Qué sabe usted? Denle ustedes de comer. Queridos hermanos, si ustedes no están cansados, yo sí. Vamos a terminar, yo creo, que ya hablar de más es llover sobre los mojados. Quisiera yo tener la sabiduría, la teología, la filosofía de explicarle mejor este tema, pero te doy lo que tengo. Y me remito a Pablo, te doy
Si me glorío, que me gloríe en la cruz de mi Señor Jesucristo. Te doy lo que tengo. Es entonces que, dándole lo que tengo, que como dice Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, en su nombre, así como Pablo recoge de los apóstoles este sacramento y dice en la segunda lectura, yo he oído, yo recibí la tradición de que tomó el pan, de que todo esto, que Pablo lo retoma y comienza a predicarlo, así la iglesia en todas sus facetas y tiempos lo ha retomado de la tradición apostólica y por eso sigue día a día haciendo lo mismo. Miren, aquí estamos, la muchedumbre, cansados del camino. Mire, aquí estamos, los Elías, quizás sofocados. Aquí estamos. Y aquí está el Señor. Come y bebe, que el camino es más largo que tu fuerza. Aquí estamos los enfermos que estaban allí junto al Señor cuando la multiplicación de los panes y los peces. Y aquí el Señor está buscando a alguien entre ustedes que dé lo que tienen en la parroquia, en tal ayuda, en tal cooperación. De lo que tienen. Hay padres tampoco. Hay gente que se engorruña y todo dice, ay Dios, que yo no sé hacer nada. Eso que tú dices no sé hacer, dalo con humildad. Para cuando digas, oye, te quedó mal, dice, está bien, soy humano. Entonces, dar lo que tenemos. Y con lo que tenemos y lo que va a poner el Señor, eso fue Él multiplicará y hará que llegue hasta donde Él quiera. Señores y señoras, cuando usted, reitero, agobiado por la noche, se acuerde, come y bebe, que el camino más largo de tu fuerza. Usted come y bebe, se come la palabra de Dios y se come con la Eucaristía y se come lo que le tocó vivir con su esposo, con su esposa se come las circunstancias que tiene. No quiere decir que sea un aguantón, usted ponga las cosas en su sitio, pero se come la paciencia y se come el diálogo, la capacidad del diálogo y se come todo eso. Usted se lo come, se come el sacramento y usted está en el pueblo de Dios tratando de avanzar hacia el monte de la paz, el monte Moria. Oiga usted, tómese la pastillita y sedadito, sedadito. Que Dios les bendiga. Amén. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo
santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesucristo, sacerdote de la nueva alianza, nos invita a su mesa y nos ofrece su cuerpo y sangre como alimento capaz de restaurar nuestras fuerzas para el camino. Antes de partir su pan y beber su vino, oremos junto a toda la iglesia y digamos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la iglesia, que la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo renueve su fe y fortalezca su compromiso con la humanidad. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y ministros del altar, que saciados de los dones del Señor, sean generosos dispensadores de su gracia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, que promuevan la justa distribución de los bienes de la tierra, para que a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra ciudad, que el paso de Jesús Eucaristía por sus calles disponga los corazones para acoger su gracia y su amor. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los niños que hacen hoy su primera comunión, por los enfermos que reciban hoy al Señor como viático, y por quienes comulgan con su cuerpo y sangre, puedan también tener los mismos sentimientos de Jesús. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y todos los que celebran la Pascua del Señor en la Eucaristía, que al recibir el don de su pan y de su vino, nos transformemos en imagen viva de su ser. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que saciaste a la multitud que te seguía, sácianos también a nosotros con el alimento de tu cuerpo y de tu sangre. Escucha nuestras oraciones y no permitas que a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
azul y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos. Te presentamos a Dios, este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré en mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas. Te presentamos a Dios, este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos. Te presentamos a Dios, este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan divino,
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Es este el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Bernardita y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos podemos darnos el saludo fraterno de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz sea contigo.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el pan misterioso que tomó Elías, el pan partido por el Señor en Emaús, el pan hecho sacramento en la última cena, el Cristo presente, el alimento del camino. Dichosos los llamados a las cenas del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre
sangre de Cristo.
Oremos. Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado en la comunión de tu cuerpo y tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora damos paso a la procesión con el Santísimo Sacramento. Hoy día del Corpus Christi, como es de costumbre y de tradición.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Buenas tardes a todos los hermanos. Vamos para los anuncios, ¿verdad? Como costumbre. Los anuncios, pues casi todos están en el boletín. Hay algunos que no están en el mismo. Por ejemplo, para el viernes 28 de junio tenemos la misa en solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. A las 6:30 va a ser el rosario como de costumbre y a las 7 la misa. Y nos vamos a consagrar al corazón amadísimo de Jesús. En otros anuncios, pues tenemos, ¿verdad? La cena de gala, guayabera y estilo, pues que estamos vendiendo los boletos en la oficina. El escape romántico, que todavía quedan algunos espacios, son pocos, pero quedan algunos. Y también tenemos en el salón parroquial el bazar de los samaritanos, que ellos están también hoy encargados del desayuno y almuerzo, el cual el menú es un menú navideño. Es arroz con gandules, pernil y ensalada verde, asopao de gandules con bollitos de plátano, empanadillas argentinas y otras frituras. Avena, pues no sé si queda, pero esto era lo que estaba en desayuno. Y pues también pueden cooperar en el bazar que ellos están
haciendo para recolectar fondos para... Ellos van a tener un kiosco argentino en la feria familiar, gracias, en la feria familiar. En otros asuntos, pues Miosotis le va a hablar un poquito más de otro asuntito importante. Buenas tardes. Bueno, ustedes se han acostumbrado a verme diariamente en las misas los fines de semana para promocionar el campamento. Esta vez no solamente estoy para promocionar el campamento, sino para dar un mensaje bien importante que nos dejó Padre Willy. El mensaje dice de esta manera: buenas tardes. Dado que el cupo mínimo para tener un campamento de verano es de 20 niños, hasta el momento solo hay 3 niños matriculados, sin contar los 3 míos. Estaremos inscribiendo niños hasta el viernes 28 de junio del 2019. Si al llegar la fecha no hay el número requerido de niños, tomaremos esto como signo de que este año el campamento no es necesario, por lo cual se suspenderá y será el dinero devuelto a los que ya han efectuado el pago. Bueno, en todo el tiempo que llevo aquí en la parroquia, Padre Willy me ha enseñado que todo se hace en fe, en paso de fe. Y así mismo he estado yo aquí todo el fin de semana. Yo sé que este año no va a ser cancelado este campamento porque yo le creo a un Dios poderoso que sé que el campamento se va a dar. Así que yo les pido que promocionen el campamento en sus redes, con sus familiares, con sus amigos, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el abuelo, con el que sea. Pero promocionen el campamento. El precio es módico de $175, no incluye las excursiones, pero todas las semanas los niños salen. Hay diferentes tipos de talleres, personas invitadas, personas de la parroquia que van a dar de su tiempo, diferentes tipos de clases de cocina. Este año va a haber hasta un peque laboratorio, que los niños van a hacer diferentes tipos de experimentos. Así que, por favor, promociónelo. Y el equipo de cocina que está de viaje con el padre, en fe también, le está pidiendo a la parroquia que ya necesitamos los jugos, las galletas, el quick, todo lo que usted sabe que necesitamos en el campamento para alimentar a la tropa de niños que yo sé que este año voy a tener en el campamento. La reunión de líderes es el 28 de junio después de misa, así que es como a las 8 de la noche. Yo los espero y yo estoy segura que este año no va a ser la excepción. Así que espero su cooperación y que este año se nos llene de niños el campamento, que para eso es que estamos aquí. Dios los bendiga. Dale. Tú. Ya anuncia tú. Usted no dice que iba a anunciarlo. Ah, que yo. Pero dilo. Que entren los niños. Ya entendí. Se hace ahora, se le da una bendición. Quiero pedir disculpas por lo largo de la misa. Cuando miré, se me había ido el tiempo. Pero yo creo que el Padre Willy no es muy corto tampoco, ¿verdad que no? ¿Es más largo? Entonces yo sigo ahora. Debo decirles que en la parroquia donde yo trabajo, yo estoy jubilado. Bueno, dicho sea de paso, me presento, soy el Padre Raúl Quesada, que he venido con mucho gusto a suplir al Padre Willy. Yo resido en Miami, pero he venido a reemplazar al Padre Willy, aunque esos zapatos me quedan muy grandes. Yo
es imposible la altura de un predicador y de un sacerdote como él. Pero bueno, en fin de cuentas, hago lo que puedo. Gracias, Lelina, gracias. Muchas gracias. Hago lo que puedo y le doy lo que tengo. Además, ahora me remito al sacramento, al Evangelio del Tabor. ¿Se está tan bien aquí? 3 tiendas, no, pero una sí ya tengo aquí, en el cuarto de aquí que me prepararon. Voy a estar con ustedes hasta el día 5 de julio. Entonces, la semana próxima, o sea, hoy es domingo, el otro domingo, pues lunes, martes y miércoles de la otra semana, vamos a tener por la noche, creo que es a las 8, donde acostumbran aquí a tener, ¿verdad? Después de la misa, unas meditaciones sobre el misterio de Fátima. Así me dijo el padre Willy que le parecía bien que hablara sobre los 3 aspectos: aparición, pastores y mensajes de Fátima. Yo no soy experto en Fátima, pero yo soy muy atrevido y me lanzo. ¿Qué vamos a hacer? Así doy lo que tengo. Nada, yo lo felicito por esta comunidad siempre tan nombrada y tan... yo felicito a todos los equipos de esta comunidad que con tanta precisión, con tanta disciplina, oigan, esto no se acostumbra donde quiera, esto no se encuentra donde quiera. Yo que estoy jubilado, camino mucho por ahí y uno le falta esto y el otro, y los enredos y las cosas que, qué sé yo, como que hacen fea la liturgia. Pero felicitando a todos los que trabajan en los ministerios, al coro. Si soy mudo, reviento. No puedo dejar de felicitar de una manera muy especial al equipo de monaguillos. Decir mentira es pecado. Y pues aquellos que dicen, no, para quedar bien, no. 40 años voy a cumplir de sacerdote. Después de pasar por aquí, tuve 17 años aquí en Puerto Rico. Y después de estar en Miami, llevo ya como 10 años, y después a todo lo largo de mi sacerdocio, he pasado y he visto lo que no he visto en las liturgias. Óigame, les digo honestamente, los felicito, muchachos, monaguillos como ustedes. También hay que felicitar al que los entrena. ¿Quién los entrena? Ah, bueno, felicidades. Aquí no se puede decir como en la boda de Caná, que le falta el vino, aquí no falta nada. Bien. Les quiero mucho, estoy aquí hasta el día 5. Si en algo le puedo servir, pues aquí me tienen. Voy a estar aquí día y noche para atender las necesidades de la parroquia hasta que venga el padre Willy de su peregrinación. Recemos para que todo les vaya bien. Lo único que me queda decirle, y si soy mudo reviento, se lo repito, es lo siguiente: vamos por el camino de la vida y de la existencia humana. No se tiren debajo de la retama. Comen y beban, que el camino es más largo que nuestras fuerzas. Comen y beban, como el joven de la multiplicación de los panes, vacíense de ustedes y den lo que tienen. Y sigan camino del monte de Moria, camino de la paz. Cuando ustedes no les agobie, o aunque les agobie la fatiga, la noche de la existencia humana, comen y beben del cuerpo y la sangre de Cristo, de su palabra, a través de la Eucaristía y a través de la oración, y se den en todo hasta donde pueden. Dios no exige a nadie lo que no puede, ni le pide lo que no tiene. ¿Saben lo que decía San Agustín? Señor, dame lo que me pides para después poder dártelo. Cuando ustedes le pidan lo que le pidan a Dios lo que le pidan, lo que necesitan, y después lo den, miren, emprendan camino y después
sedadito, sedadito. Y dejen que los demás les venga mal la vida, la cosa y les descomponga el estómago. Pero ustedes podemos irnos en paz. Hermanos, hemos celebrado el gozo del Señor presente entre nosotros. Su cuerpo nos une en la paz y reaviva nuestra débil esperanza. Al concluir nuestra celebración, compartamos con todos los panes de cada día y despertemos entre los que nos rodean con nuestro vivir el deseo de Cristo, pan de vida verdadera.